por ahí tienen los víveres, ahí que abran los víveres. Que Dios nos ayude. El Fujishock se refiere al conjunto de medidas económicas aplicadas en Perú en 1990 durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori y su ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, Juan Carlos Hurtado Miller, bajo la asesoría de los economistas Carlos Boloña y Hernando de Soto. Estas medidas buscaban enfrentar la grave crisis económica y la hiperinflación que afectaban al país en ese momento. Según el Banco Central de Reserva del Perú, en 1990, el año de la aplicación del plan, la inflación alcanzó los 7.650% y en 1989, un año anterior, fue de 2.775% de hiperinflación. En ese momento, el Perú contaba con más de 12 millones que vivían en situación de pobreza, un 57% de la población, y 5.9 millones en pobreza extrema, el 26% de los peruanos. Es así que el 8 de agosto de 1990, apenas unos días después de asumir el gobierno, Alberto Fujimori aplicó un shock económico sin precedentes en América Latina. El encargado del anuncio fue Juan Carlos Hurtado Miller. De esta manera, los productos de la canasta básica familiar subieron de un día para otro. Estas fueron algunas de las acciones tomadas en el gobierno de 1990. Plan de estabilización económica. Se implementó un paquete de medidas de ajuste económico que incluía la liberalización del comercio exterior, la eliminación de controles de precios y la privatización de empresas estatales. El objetivo era estabilizar la economía y atraer inversión extranjera. Apertura comercial. Se eliminaron barreras arancelarias y se promovió la apertura comercial para fomentar la competencia y la eficiencia en el mercado. Las privatizaciones. Se llevó a cabo un extenso programa de privatización de empresas estatales en sectores como la minería, la energía, las telecomunicaciones y la banca. El gobierno buscaba mejorar la eficiencia y la competitividad del sector privado. Reforma del sistema financiero. Se implementaron cambios en el sistema financiero para estabilizar la moneda y fortalecer el sistema bancario. Se establecieron medidas como la dolarización de ciertas transacciones, la reducción del gasto público. Se implementaron medidas para reducir el déficit fiscal, incluyendo recortes en el gasto público y la eliminación de subsidios. El control de la inflación. Se adoptaron políticas para controlar la hiperinflación, como la emisión de una nueva moneda, el nuevo sol, para reemplazar al INTI, y se estableció un control más estricto sobre la emisión monetaria. Estos son algunos de los efectos del shock económico implementado en el gobierno de Alberto Fujimori. Estabilización económica. Una de las consecuencias más inmediatas del Fujishock fue la estabilización macroeconómica. Se logró controlar la hiperinflación y estabilizar el tipo de cambio, sentando las bases para la recuperación económica a largo plazo. El crecimiento económico. A mediano y largo plazo, Perú experimentó un periodo de crecimiento económico sostenido. Las reformas estructurales como la apertura económica y las privatizaciones atrajeron inversiones y mejoraron la eficiencia de varios sectores. Privatizaciones y modernización. La venta de numerosas empresas estatales contribuyó a la modernización de sectores clave de la economía. Sin embargo, este proceso también generó críticas por la forma en que se llevaron a cabo algunas de estas privatizaciones y por la concentración de la riqueza en ciertos grupos. Desempleo y desigualdad. Aunque la economía experimentó un crecimiento, las medidas de austeridad y la reestructuración económica también llevaron a un aumento del desempleo y contribuyeron a la desigualdad social. Muchos trabajadores perdieron sus empleos debido a la reducción del gasto público y a la privatización de empresas. Protestas sociales. El Fujishock generó protestas y resistencia social debido a los efectos adversos en la población. Las medidas de austeridad y los recortes en servicios públicos provocaron manifestaciones y tensiones en la sociedad peruana. Descontento político.
A pesar de los logros económicos, el Fujishock también generó un descontento político significativo. La impopularidad de las medidas llevó a tensiones en el gobierno de Alberto Fujimori y contribuyó a cambios en el panorama político peruano en los años posteriores. El resultado de la aplicación del Fujishock es lo que todos los peruanos estamos viviendo en la actualidad.